Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a otra clase de taquigrafía parlamentaria desde la legislatura provincial. Hoy vamos a hacer, como habíamos dicho en la clase anterior, un breve repaso para refrescar un poquito la memoria acerca de los temas que vamos a dar en el examen integrador que, como ustedes ya saben, tenemos la semana que viene. Entonces vamos a consultar dudas, vamos a ver en estos ejemplos que tenemos y ustedes tienen abierto el micrófono para preguntar, si quieren saber lo que sea. Nosotras estamos acá con la profe Ana para decirle todas las consultas que ustedes quieran hacernos, ¿sí? Entonces, primero que nada recordarles que la semana que viene, como les decía, tenemos el examen integrador, el primero del año, que nos gustaría para todos los que puedan llegar el martes y que venir en forma presencial y hacerlo mucho mejor, ¿sí? Tanto para nosotras como para ustedes. Y bueno, aquellos que se encuentran lejos, que por diferentes razones no pueden estar en la clase en el día martes acá en el Círculo de Legisladores, entonces sí, el día lunes 11 van a rendir por Zoom, ¿sí? Va a consistir en un breve dictado y traducción, ¿sí? La traducción ustedes saben que la pueden hacer en Word, manual, sacar fotos y subir después al área de la capacitación, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver un breve repaso, como les decíamos, de lo que se va a tomar, que van a ser elipses y ganchitos. Los dos tipos de elipses que vimos, la elipse pequeña y la elipse mayor. Recuerdan que habíamos dicho que la elipse tanto pequeña como la elipse mayor se trazaba a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, ¿sí? Arriba, en los horizontales, y en el rasgo R, y en los curvos en su concavidad. Ahí pueden ver los dibujitos como tenemos en la pantalla. Fíjense que para la elipse pequeña, recuerdan que la posición la daba la segunda vocal, y no así en la elipse mayor, donde es la primera vocal la que marca posición. Ahí tenemos ejemplos como estado, estuche, estación, ¿sí? Estado en primera, estuche en tercera posición, estación también en primera. Y fíjense que en estación queda la elipse, cómo está trazada, ¿sí? El circulito dentro de la elipse. Y también tenemos las excepciones como ostende, ¿se acuerdan que no empieza con la EST vocal? Entonces, igual utilizamos en esta palabra y sus derivados la elipse pequeña, ¿sí? Tenemos en la elipse medial, cuando se aplica el rasgo que la sigue, se traza del mismo lado en que ella se cierra, como por ejemplo destino, póstumo, y también las excepciones castellano y todos sus derivados, ¿sí? Encastillado, costilla, costillar, todas esas palabras, sus derivados, ¿sí? Podemos escribir con elipse medial. En cuanto a la elipse final, siempre de la pequeña estamos hablando, ¿sí? Fíjense en la palabra costas, costa, costas y costoso. En esos casos aplicamos la elipse, sin embargo, en costosos no lleva elipse porque no acepta círculo mayor, ¿sí? Entonces, cuando tenemos círculo mayor al final de la palabra, como en este caso SOS, entonces utilizamos círculo mayor y no elipse pequeña. Costosos, habíamos dicho vistosos, tristezas, ¿se acuerdan de los ejemplos que habíamos dado? Tampoco se usa cuando a la T le siguen dos vocales y una de ellas esté acentuada.
puede estar acentuada ortográficamente o prosódicamente. Ortográficamente como existió, prosódicamente como costea. Fíjense que ahí el sonido recae en la E y no lleva elipse en costea. Existió, lleva acento, ¿sí? En esa palabra tampoco usamos la elipse pequeña. Y la elipse aislada que habíamos visto, esta, estas, estoy, este, ¿sí? Esto, de acuerdo a la vocal que tenga, escribimos en las distintas posiciones que corresponden. Bueno, un poquito más abajo, profe Ani. Bueno, buen día, alumnos. Bueno, acá tenemos la elipse grande, ¿sí? Que recuerdan, era vocal STR vocal. ¿Quién es el que da la primera, la posición? La primera vocal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la elipse pequeña, el inicial siempre comienza con la E, ¿sí? Y acá tenemos, por ejemplo, estropeado, ahí van a ver ustedes que estropeado está en segunda posición, ¿sí? Vocal, STR, vocal. Y extracto, ¿sí? Las palabras que comienzan, por ejemplo, con aus, se trazan en tercera posición. Ahí van a ver australiano, ¿se acuerdan que dimos australiano, Australia? Sí, y se engrosa un pedacito de la elipse cuando comienza con aust, que son algunas excepciones. Después tenemos el rasgo que la sigue, en el rasgo la dice medial, sería, se aplica cuando el rasgo que la sigue se traza al mismo lado en que ella se cierra. Puede ser STR vocal o ST vocal R, ¿sí? Destruirá, ahí tenemos los dos ejemplos. Destruirá sería con STR vocal y amonestarlo. En amonestarlo, ¿quién es el que me da la posición? El rasgo mo, no la vocal. Amonestarlo. Y ahí tenemos ST vocal R. Esos son los dos ejemplos. Y también tenemos las excepciones, ¿se acuerdan? Las palabras que son excepciones, ahí tenemos industrial, magistral, catastral, menestral, bimestrales, también con rastrillo, cabestrillo, rastreadores, gástrico, gastritis, gastrónomo, gastralgia. Bueno, esas son las excepciones. Después tenemos la final, ¿no es cierto? El elipse mayor final, que puede ser STR o también ST vocal R. Y ahí tenemos los ejemplos. Cuando termina con elipse mayor. Ilustre, rastros, gustar y restar. ¿Sí? Y después tenemos las palabras extra y astros. Eso para la elipse grande. Esto un poco para que ustedes refresquen ahí la memoria en cuanto a lo que es elipse pequeña y elipse grande. Sí, lo que ustedes tienen que tener en claro es que para la elipse pequeña siempre la palabra, por ejemplo, en la inicial tiene que empezar con la vocal E, como le decía la profe Ani. En cambio, para la elipse grande puede ser cualquiera de las vocales. Pueden empezar con la A, con la E, con la I, con la O y con la U. Y son esas primeras vocales las que nos marcan la posición. Tienen que saber bien de qué lado voy a dibujar la elipse, ¿sí? Es a la derecha, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R y en la concavidad de los curvos. Entonces, eso en cuanto a elipses. Ahora vamos a pasar a lo que tenga que ver con ganchitos, ¿sí?
Vamos a ver así también todo lo que vimos en forma rápida, así podemos después hacer los dictados, ¿sí? Los dictados, vamos a hacer dictados. Entonces vamos a ver que acá en nuestro sistema estenográfico existen 4 semicírculos o ganchitos, que son signos complementarios que se adhieren a los rasgos, ¿sí? Complementarios porque los fundamentales son todos los rasgos de nuestro alfabeto. Estos son complementarios, se adhieren a esos rasgos fundamentales. Y, por ejemplo, para la sílaba mixta, directa doble, y la mixta directa doble que habíamos visto, los ejemplos, ¿sí? En qué casos tenemos sílaba mixtas, en qué casos tenemos directa doble, en qué casos mixta directa doble. Eso ustedes ya lo saben también. Y habíamos visto el ganchito inicial R, ¿sí? Que se denomina inicial porque con él comienza el rasgo, el trazado de los rasgos, y representa las sílabas mixtas, tanto par, con una vocal en el medio, o piar con 2 vocales. Y también representa la directa doble, como bra, como gra, como pra. Eso, seguimos más abajito, Mauro, por favor. Ahí están las posiciones del ganchito inicial R, ¿ven? A la izquierda en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, abajo en los horizontales, ¿sí? En el rasgo R también, y en los curvos tenemos en la concavidad, cuando comienza el rasgo, ¿sí? Que después vamos a ver la diferencia con el rasgo L, que el rasgo inicial, el ganchito inicial R es un poquito más cerrado que el ganchito inicial L. Y estos ejemplos que vemos acá, lerdo, peligro, apoyar, var, empuñar, prevenir, usurpar, roer. Fíjense que en la palabra roer ya tenemos, ¿sí? Las 2 vocales que están dentro del ganchito inicial R, ¿sí? Entonces es como que escribimos ror, nada más, ¿sí? Ror. Lo mismo en caer, es como que escribiéramos car. Vieron que ahí ahí en uno de los ejemplos que yo estoy viendo, el lerdo, ahí tienen lo que sería la sílaba mixta, que siempre les recalcamos las sílabas mixtas y la directa doble. En lerdo tienen la mixta. Y en peligro, gro sería la directa doble. ¿Vieron la diferencia? Porque por ahí algunos preguntan, y ahí está la diferencia en cuando es mixta y cuando es doble. Bien, seguimos con el ganchito inicial L. La colocación, fíjense que es a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba, en los horizontales y en el rasgo R, y como les decía, en la concavidad de los curvos un poco más abierto, ¿sí? Y los ejemplos, flecha, tablero, ustedes miren, fíjense bien de qué lado va el ganchito L. En colgar, fíjense que tenemos ganchito L y ganchito R. Colgar, en tercera posición. Mil, plural, también ahí fíjense cómo nosotros trazamos el ganchito L y el ganchito, ahí tenemos plural, terminación oral, nal. ¿Se acuerdan que habíamos dado también plurales? Si yo digo plurales, le agrego simplemente el circulito. Chal, usual, digital. Fíjense ahí en usual. Es como el ejemplo anterior también con el ganchito R, nada más que acá con el ganchito inicial L, como se escribe usual. Usual. ¿Vieron? Y bueno, y en cardenal ahí tienen ganchito inicial R y inicial L. Ahí tienen también los 2 ganchitos. Y tienen terminación nal sí, también, que si pasa al plural, cardenales, le agregamos simplemente el circulito, ¿sí? Vemos otros ejemplos, que no nos vamos a detener mucho en estos ejemplos, ustedes después lo van a ver
y pueden practicar. Vamos a ir directamente con el ganchito final N. Se traza al final de los rasgos y puede representar indistintamente las consonantes N o M. Fíjense, ¿sí? Al final y a la izquierda de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, abajo en los horizontales y en el rasgo R y en la concavidad de los curvos. Y tenemos los ejemplos. Limpio, ampón, bien, ahí en bien, por más que tengamos dos vocales, yo voy a escribir bin y voy a leer bien. Moldean, fíjense que mol, un poquito más abierto el ganchito L en el rasgo curvo, molden, escribo, ¿ven? Están representadas las dos vocales dentro del ganchito final N. Moldean, voy a escribir molden, tanque, ronquera, lanchón. Usted o ustedes, se escribe, usted es abreviatura, Jessica. Después vamos a ver, usted es us nomás, en tercera posición, fino, rasgo curvo fino en tercera. Sí, usted y ustedes y se usa us nada más, ¿sí? También, bueno, estos son algunos de los ejemplos con ganchito N, ¿sí? Que también ustedes fíjense después para poder practicar en sus cuadernitos, hagan varios renglones de estas palabras, ¿sí? Tenemos el ganchito final R que se usa solamente en los rasgos rectos. No se usa ni en el rasgo R ni en los curvos. Se coloca al final y a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, y arriba en los horizontales. Y hay diferentes casos en los que se aplica el ganchito final R. Y acá vemos, en la sílaba mixta directa doble, como habíamos visto cuál era la mixta directa doble, lo tenemos más arriba, como explicábamos, fíjense que ahí en encuadrar tenemos consonante, vamos a mirar bien la última sílaba, drar. Tenemos consonante D, consonante R, vocal y consonante nuevamente. Entonces a eso se refieren con sílaba mixta directa doble. Juglar y atraer. En estos casos vamos a usar ganchito final R. Tenemos una nota, como habíamos dado también, cuando la sílaba mixta directa doble se presenta en un rasgo curvo, se traza el rasgo vocal R, ¿sí? Como no podemos trazar en el rasgo curvo el ganchito final R, vamos a ayudarnos con el rasgo vocal R, que sabemos que es curvo y fino, como en camuflar, flor, freír, habíamos visto también los ejemplos, ¿recuerdan? Y lo mismo hacemos cuando tenemos palabras, por ejemplo, como Gabriel, o abril, o fabril, o febril. Nos ayudamos con el rasgo vocal L, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y ahí están los ejemplos. Otro de los casos donde utilizamos el ganchito final R es cuando le antecede una elipse mayor. Por ejemplo, demostrador, ilustrador. Fíjense que en demostrador, demostra, no puedo hacer el ganchito inicial R, entonces tengo que hacer el ganchito final R. Lo mismo en ilustrador. Cuando le antecede un círculo mayor, también voy a usar ganchito final R. Persistir, coexistir. Cuando le antecede un ganchito N o M, en este caso como columpiar, fíjense, columpiar y brincar. Son ejemplos donde voy a utilizar el ganchito final R. Seguimos con la terminación ralnal. Y acá tenemos terminación ralnal, ¿se acuerdan que
Las palabras que terminan en ral o nal se caracterizan porque forman sus plurales con el simple agregado del circulito. Cuando tenemos, por ejemplo, en singular, liberal, panel, boreal, ¿qué hacemos? Le agregamos el circulito cuando se convierta la palabra en plural. Liberales, paneles, boreales. Se forman de la misma manera cuando tenemos estos derivados. Isa, ista, isao. Que habíamos ya dado varios ejemplos. ¿Se acuerdan cuando dimos en la primera clase en la parte presencial, en la presencial? Después también por Zoom, y ya dimos varios ejemplos. Y ahí tenemos con isa, ista, isao. Penaliza, penalista, desmoraliza, liberalista, ¿sí? Son los derivados. Pluralizado. Y bueno, esos son los ejemplos cuando terminan con ral, nal y sus derivados. Bueno, después habíamos hecho las oraciones. Otro tema, lo último sería ganchitos coincidentes y los yuxtapuestos, ¿sí? Cuando son coincidentes, cuando se forman cuando dos ganchitos se unen por sus extremos, ¿sí? Ahí tenemos dintel, Pamplona, calumniar, y en algunas pocas voces el último rasgo cruzal que le antecede, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se forma como un corazoncito? Eventual, manantial, infantil. Todas estas palabras ustedes tienen que practicar por lo menos 4 o 5 renglones cada palabra para que se les fije, ¿sí? Ganchitos yuxtapuestos. ¿Cuándo se forman? Cuando un ganchito inicial se apoya en el final, ¿sí? La sílaba del ganchito inicial deberá ser simple, deberá ser siempre directa, doble, nunca mixta. Pues con esta se traza el ganchito final que vimos anteriormente. Y ahí tienen membrillo, ¿vieron ahí cómo se apoya? Membrillo, calandria. Y ahí están los ejemplos, ¿sí? Vislumbrar, algunos tenían dificultad, ahí está la palabra vislumbrar. Ahí en vislumbrar tienen ganchito final M, y en brar sería inicial y final. Completito en la palabra vislumbrar. En frontal también se arma el corazoncito, le vuelve, ¿sí? Voy a escribir front, y vuelve después el ganchito inicial L tal. Bueno, y estos son algunos ejemplos de lo que vimos y de los temas específicamente que vamos a tener en cuenta para nuestro integrador. Entonces, ahí en la palabra, ¿vieron la palabra luchar? Que por ahí se presta confusión con el ganchito final R. Luchar, vieron que ahí no cumple con las reglas que vimos anteriormente para los ganchitos finales R, ¿sí? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando es final R son esas reglas que vimos anteriormente. Léanlo, repasen. Cuando se producen palabras con esas reglas específicas es cuando tenemos que colocar el ganchito final R, ¿sí? Que tiene sus reglas, para que no se confundan cuando es inicial R y final R. Así que lean las reglas del ganchito final R. bien. Entonces ahora vamos a seguir con dictado, ¿sí? Preparen sus lápices, saquen bien la punta de sus lápices y vamos a hacer dictados. Vamos a hacer dictados de texto, de algunas oraciones, así van ablandando la mano, ¿sí? Bien, ¿vas a dictar vos? Bueno, yo voy a dictar. Yo quiero que, como siempre les digo, por favor, háganlo en taquigrafía.
¿sí? No importa si no le sale el rasgo, si no le sale el estenograma, la palabra, sigan, dejen un lugarcito y sigan, pero siempre en taquigrafía. Bueno, un tesoro ecológico. Ese es el título, un tesoro ecológico. Bueno, con la basura orgánica podrás hacer un ejercicio de características ecológicas. Punto seguido. Solo necesitas un poco de tierra y un lugar del jardín. Punto seguido. Con eso y algo de basura, puedes poner tu propia fábrica de tierra fértil. Punto seguido. Es indispensable cavar un pozo no demasiado grande, en el que arrojarás los restos de comida, de hojas y el pasto que cortaste. Punto seguido. Después es necesario que lo tapes con un poco de tierra y lo mantengas húmedo. Punto seguido. En pocos días verás tierra negra muy fértil, un tesoro
ecológico. Punto seguido. Utiliza esa tierra para las plantas de tu hogar. ¿Cómo? Crecerán más sanas y fuertes. Punto seguido. Parece mentira, coma, que este ejercicio resulte tan fácil de hacer por cualquier persona. Punto seguido. Es una de las cosas buenas que podemos hacer para mantener verde y saludable a nuestra gran tierra. Punto final. Muy bien, ¿cómo anduvieron? Están con la mano durita, falta, por eso justamente les decíamos en la clase anterior que ustedes graben o que traten de que alguien les dicte alguno de los textos que tienen en el aula, ¿sí? Eso hace que ablanden sus manos. Porque vi que se trabaron en características. Característica es abreviatura. Sí. Por ahí en las abreviaturas, medio justamente cuando en las abreviaturas tiene que ir más rápido, tiene que ser. Y ahí por algunos ejemplo, se traban en la abreviatura. Por ejemplo, para la, para lo, para los, en este caso para las, yo le puse el circulito, pero si ustedes en el contexto después lo pueden sacar sin necesidad de agregarle el circulito, no lo pongan. Para la o para las es lo mismo hacerlo sin el circulito, ¿sí? Indispensable, ¿cómo hicieron indispensable? Indis nada más, ¿sí? Indis. Porque muchos se trababan en indispensable. Indispensable, es indis justamente son abreviaturas para que cuando sea un dictado con mucha velocidad, o cuando un orador, una persona está hablando y ustedes estén tomando taquigrafía, no escriban toda la palabra indispensable, ¿sí? Indis. Fíjense que, por ejemplo, cuál o cuáles también, cuál, la palabra cuál, si yo en el contexto escribo cuál y no le agrego el circulito, cuando yo lea en la oración me voy a dar cuenta si es cuáles o cuál. Lo mismo en tal y tales. Entonces, ustedes como les parezca que les puede facilitar la traducción, le agregan el circulito o no, pero si no se lo agregan, está bien. ¿Estamos? Después es necesario... Hicieron con abreviatura, es necesario después también que
¿sí? Que esta, que este, que esto. Resulte, ¿cómo hicieron resulte? Para arriba, como resolute, ¿sí? Resulte. Hacer, le costó hacer, valga la redundancia, le costó hacer, ¿no? Y bueno, Fíjense que es una de las cosas, ahí tienen dos abreviaturas, es una y de las. en hacer, fíjense que hacer tenemos hacer, hacer tenemos vocal, ese vocal, ¿sí? Que por eso utilizamos este rasgo. ¿Y qué hacemos? Le ponemos el ganchito. Y va en primera posición, ¿sí? Por la A. En primera posición. ¿Sí? Hacer. ¿Sí? Hacer. Usar. Si escribo usar en tercera posición por la U. Acuérdense que en vocal, ese vocal es la primera, la que marca posición. ¿Recuerdan eso? En vocal, ese vocal es la primera vocal la que me indica posición, que no sucede en palabras cuando tenemos que la vocal forma sílaba por sí misma. Muy bien, vamos con otro dictadito. A ver, Es necesario sí. abreviaturas, ¿sí? Sí, es necesario, Laura, es abreviatura. Es necesario. No tengo. Es necesario. Es decir, habíamos dicho también, abreviatura. Es decir, Indispensable es indispensable. Característico, características, característicos, es cara y una elipse. Característico. Y bueno. muy bien. Vamos a hacer algunas oraciones. A ver si yo voy a dictar una oración y quiero que me digan cómo hicieron. Si ustedes ya saben, similar a esto va a ser el integrador, un dictado, y van a tener un tiempo ustedes para traducir. Es llevado de cualquier cosa, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo? La legislatura es para... Bueno, como les decía, va a ser similar así un texto que vamos a dictar. Ustedes obviamente van a tener que hacerlo en taquigrafía y van a tener un tiempo para hacer la traducción y entregar el trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer ahora unos dictados de oraciones. Bueno, comenzamos. Que el fracaso no te perturbe. ¿Cómo? Tienes que asumir el error que cometiste. Punto final. A ver, ¿cómo hicieron? Si quieren leer, si alguien quiere leer su texto en taquigrafía, perturbe. ¿Les costó perturbe? Error, ¿no?
Fíjense que estas oraciones, algunas de estas ya ustedes o le habíamos dado en la clase presencial o tienen como recurso didáctico, entonces está bueno reforzarlo, ¿sí? Vamos con otra oración. Bueno, vamos a seguir con las oraciones. Dicto yo. Bueno, Vamos. En su casa, el moler el café era una de sus tareas diarias. Además de poner el brasero al anochecer para procurar un poco de calor. ¿Cómo anduvieron? a muchos miran, muchos hacen trampa y miran la camarita. Recuerden que cuando tengamos el examen no vamos a tener este apunte acá haciendo No va a haber camarita para mirar en cómo se hace taquigrafía. taquigrafía, les aviso. Bueno, Profe, una consulta. a ver. sí, ¿Qué tal? Además, es abreviatura ADE. además es es ADE. Sí, además es No sé si ADE. habíamos dado además, No creo sé. que no le habíamos dado todavía, No, no pero recuerdo. además es una abreviatura y se escribe ADE. Ujú. Que fíjense que es como yo les decía por ahí, como ustedes todavía no están con mucha velocidad, para la traducción después se escriben ADE solamente, les puede costar un poquito más. Entonces, aquello que pueda, fíjense que una palabra que ustedes no tengan traducida es un error, entonces por ahí... Igual no está mal escrito, además se escribe así, ¿sí? Pero es una abreviatura, el que lo quiere tomar, lo toma porque para más adelante le puede servir, es ADE. Ahora todavía no les dimos porque, como ustedes recién están comenzando con las oraciones que son muy, muy lerdas, ¿no? Pueden hacer toda la palabra. Pero anótenlo como abreviatura y se escribe ADE. Vamos con otra oración. Vamos con otra oración. Debemos remarcar los precios de esas mercaderías porque ya empieza la nueva estación. Punto final. En remarcar, la palabra remarcar, ¿tuvieron dificultad para hacer remarcar? Ahí tienen dos ganchitos iniciales R. Vamos con otra. Detrás de aquel mostrador estaba el pobre anciano que no podía
resistir el frío y lo tenía a maltraer. Maltraer. ¿Cómo le fue maltraer y mostrador? Vi que cuando dije mostrador, muchos miraron acá el ejemplo, ¿sí? Ahí tienen que tener en cuenta el ganchito final ere, ¿sí? Y en resistir también. ¿Cuándo es final? Cuando tiene el circulito, el círculo mejor, mayor, resistir. Ahí usamos el ganchito final ere. Bueno, ahora vamos a hacer otro dictadito cortito, pero ya sin hacer Sí. en el cuadernito. Solitos, sin ¿Sí? mirarla. Solitos lo van a hacer ustedes. Y después alguien va a leer. Sí. Ahí vamos, Javi, sí. Vamos. El título es Premio Nobel con B larga para la traducción, literario de 1982. El título entonces, Premio Nobel Literario de 1982. Gabriel García Márquez nació en un pueblecito colombiano de Aracataca. Aracataca. De este punto en Aracataca, ¿sí? De este pequeño mundo sencillo e inmóvil, de la memoria de la niñez, que allí vivió, surgió el recuerdo, la fantasía, la poesía y la sátira de sus libros. Punto aparte. Escribió, dos puntos, abro comillas, el coronel no tiene
quien le escriba, coma. La mala hora, coma. Los funerales de la mamá grande, coma. El otoño del patriarca, coma. La hojarasca, coma. Ojos de perro azul y otros, cierro comillas, punto final. Muy bien. ¿Cómo les pareció y cuáles fueron las dificultades que tuvieron? En funerales. Funerales. ¿Cómo hicieron funerales? Muy bien, Ethel, ¿sí? Aracataca es ¿Cómo? con H, profe. ¿Cómo? ¿Hojarasca? Hojarasca, sí, son No, los libros, sí. no, donde dice el pueblecito colombiano Aracataca. Aracataca, no, Vamos a escribir. no es con H. Aracataca, Es el nombre de un pueblo de Colombia. Aracataca. Aracataca, ¿sí? Gabriel, fíjense, Gabriel, García, García. ¿Cómo hicieron patriarca? Ahí. Hicieron con el ganchito final ere. Patriarca, que sería patrirca. Inmóvil. Tenemos ganchito inicial L. Buen día, profesora. ¿Funeral puede escribir? Sí. Funeral. 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 Hay terminación eral tenés, Lourdes. Funeral. ¿Sí? Funerales, le agrego el circulito. Fantasía. Fantasía, ¿sí? Termina en S y dos vocales. Va escape engrosado. ¿Recuerdan? Libros. Libros. Azul. Azul. ¿Cómo hicieron azul? ¿Cuál me marca la posición? La A. Hacemos. Así se escribe azul. ¿Vieron que hoy al comienzo vimos los ejemplos de las palabras que se escriben así? Hacemos azul y el ganchito inicial L. Hojarasca en primera. Obviamos la H, la O no me marca posición. ¿Cuál me marca posición? Ja. Rasca. ¿Vieron cómo va el circulito en rasca? Afuera, queda afuera, ¿sí? Y no sé después con qué otra palabra pudieron haber, con qué poesía también termina con escape grueso. Pueblecito, pueblecito, ahí tienen. Ganchito inicial L.
pueblecito. Como si fuera que escribo pueblo y agrego cito. Bueno. ¿Cómo anduvieron con el dictado? ¿Cómo les parece que están? Dictamos despacio, rápido, porque después va a ser más rápido. El 11 va a ser más rápido. Lo que pasa Javier. Bueno, chicos, sigan practicando, por favor, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por favor, comuníquense con nosotras para que nosotras podamos ver en qué le podemos ayudar, ¿sí? Con tal o cual palabra. Entonces, no duden en consultarnos, ¿sí? Mañana vamos a hacer presencial. Dictado. Y sacarnos todo. Profe, una consultita. ¿Sí? Entonces, ¿que esta, que este y que estos son abreviaturas? Sí, eso habíamos dado. Sí. Ah, no, yo no tenía por eso. Sí, que esta en primera, que esta. ¿Lourdes? ¿Quién no tenía Lourdes? Que No, yo. No sé quién es yo. Ah, Laura Martínez. que y que esto, abajo. Esta, que esto, ¿sí? También eso, abreviatura. Mañana vamos a hacer mucho dictado, ¿sí? Y después vamos a subir también al aula más textos para que ustedes vayan practicando en esta semana, ¿sí? Y el fin de semana. Entonces, nos encontramos mañana para los que puedan venir. Y preparen sus manos porque vamos a seguir con dictado. Muchas gracias, chicos, y nos vemos mañana. Chao.